La idea de la presentación de hoy es ver algunas cosas que les despierten a ustedes de alguna manera tema para discutir, tema para polemizar, cosas que les despierten la curiosidad y cosas que de alguna manera digan, ah, mirá, esto lo podemos hacer, esto lo hicimos, esto camina. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Gil Sanz, yo trabajo en la Estación Experimental Las Brujas y fundamentalmente el trabajo mío tiene que ver con sistemas de rotaciones, secuencias de cultivos hortícolas, utilización de abonos verdes y de alguna manera tratar de hacer un laboreo sustentable para la mejora del suelo. Entonces, un poco para entrar en caja vamos a tratar de algo quizás que nos vaya acercando de a poco el tema. Como productores, creo que en el futuro próximo nos encontramos con grandes desafíos, ¿no? Uno de ellos es lo que tiene que ver con revertir los procesos de degradación del ambiente. Entre ellos tenemos procesos de degradación del suelo, producto de la actividad. Tenemos problemas de los recursos hídricos, no solo en la necesidad de fuentes de agua, sino en la calidad de las fuentes de agua. Tenemos problemas de pérdida de diversidad, tanto a nivel de fauna, a nivel de fauna del suelo, que también colabora con los procesos biológicos. Tenemos otro grave problema, que es tratar de desarrollar metodologías o tratar de adaptarnos al cambio climático. Y eso tiene mucho que ver también con la intervención humana, con la tarea que nosotros realizamos, con la tarea de producción. Y por el otro motivo que tenemos, el otro gran desafío, es el de producir alimentos. Tenemos que abastecer a una población de alimentos sanos, que de alguna manera hagan sustentable la vida en nuestro país, que no nos hagan dependientes de factores externos. Nosotros, cuando hablamos del primer problema, el proceso de degradación del suelo, esto es lo que estamos de alguna manera acostumbrados a ver. Quizá ustedes no tanto, porque en la región norte los suelos son un poco diferentes. Pero en la región sur, bueno, encostramientos, baja infiltración, problemas de pérdida de materia orgánica, quizás esto se acerque un poco más al tipo de suelo que ustedes manejan. Esto es indudable que generalmente ustedes en alguna chacra de acá, sobre todo después de los periodos de grandes lluvias como los que hubieron, que mostraba Federico, de 200, 300 milímetros, se han visto en las chacras de sandía ahí en Rivera, ¿no? Que como aparte están hechas medio en lugares dependientes, cuando llueve el suelo se va el suelo y se va todo lo que está arriba del suelo. ¿Qué podemos hacer nosotros para de alguna manera contraponer a todos esos problemas? Bueno, algunas de las cosas que podemos hacer es realizar prácticas de conservación del suelo, que tiene que ver con el manejo de los residuos, el laboreo conservacionista del suelo, la sistematización de la chacra, que es muy importante cuando desde el pique vamos a iniciar una actividad, la rotación de cultivos, manejo de secuencias, justamente para, de alguna manera, contrarrestar todo lo que veníamos hablando, la erosión, el lavado de nutrientes, la compactación, salinización y diversas contaminaciones. El que diga que no me sucede esto, no le creo. O sea que algo de eso tenemos en alguno de nuestros predios, ya sea acá o sea en el sur. Entonces, ¿por dónde pasa la solución de esto? Pasa por desarrollar sistemas productivos que hagan más sustentable la producción, que nos aseguren la producción de alimentos, que de alguna manera nosotros podamos mantener la producción en un nivel estable y que sea una realidad tangible. Para ello, ¿nosotros qué pensamos? Que para ir de alguna manera contrarrestando esos efectos, tenemos dos opciones en cuanto al manejo del suelo. Una es la utilización de abonos verdes, o puente verde, como le quieran llamar, según el tipo de explotación, y el laboreo reducido, la reducción del laboreo del suelo. Eso lo han visto en los cultivos extensivos, con la siembra directa. Acá lo vamos a llevar al ejemplo de los cultivos hortícolas, papa, boniato, zapallo, etc. ¿Qué es lo que vamos a manejar con los cultivos de cobertura, con los abonos verdes, según como se le quiera llamar? Bueno, de alguna manera vamos a tratar de incrementar la fertilidad, reciclar nutrientes, cubrir la superficie del suelo, evitar la erosión, una serie de cosas, de factores que de alguna manera vamos a poder controlar con la utilización de los abonos verdes. ¿Es una tecnología nueva?
No, mentira. Acá tenemos ejemplos de que hace 1000 años los chinos ya los hacían, los japoneses lo utilizaban, la antigua Roma hace 300 años ya la venía usando. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado de que ahora nosotros tenemos los fertilizantes químicos, tenemos tractores, no usamos más los bueyes, ni la gente para tironear del arado como antes, y básicamente ese tipo de cosas. Pero de hecho, la finalidad de los abonos verdes sigue siendo la misma, mantener la producción para poder darle gente a todos los chinos que habían en aquel momento y a todos los romanos del Imperio Romano. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros pensamos que queremos tener en un abono verde? Que nos produzca mucho volumen de masa. ¿Por qué? Porque precisamos cobertura de suelo. Que lo podamos matar y después no se nos convierta en una maleza más dentro del campo. Que se vaya descomponiendo, acompasando el ritmo de crecimiento del cultivo comercial. Y que tenga actividad alelopática que ayude a combatir malezas. Esas son algunas de las características que nosotros precisamos de los abonos verdes. Y acá están las infinidades de ayudas que nos pueden ofrecer los abonos verdes. O sea, pueden controlar la erosión, disminuir el gasto del agua. Recién hablábamos de que es un problema regar, que si tengo una cañada, que no es lo mismo que si tengo un pozo como en el sur de 2 millones de litros. Bueno, nosotros podemos desarrollar una estrategia donde la poca agua que tenemos, utilizando los cultivos de cobertura, haga más eficiente el riego y de alguna manera aprovechemos más la poca agua que tenemos. Vamos a mejorar la calidad del agua, después vamos a ver cómo, evitar el lavado de nutrientes, eso es importante sobre todo en suelos livianos. Si nosotros nos pasamos de nutrientes y los nutrientes de alguna manera no son capturados por algo, de hecho van a ir a la napa o al pozo que tengamos más cerca. Vamos a agregar materia orgánica, y vamos a tratar de controlar enfermedades, sobre todo de suelo, mediante el uso de estas coberturas. El otro aspecto que venimos a hablar, que es del laboreo reducido, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es de alguna manera evitar la pérdida de materia orgánica, porque cada vez que nosotros trabajamos el suelo, perdemos materia orgánica. Teníamos 4,8 y pasamos a 4,2, después de un cultivo de papa. 1,8 pasamos a 1,2, ¿es verdad? Bueno, en un cultivo. Y la habíamos podido levantar de 0,9 a 1,8 con un abono verde. O sea, para que vean que de alguna manera lo que estamos hablando está muy interrelacionado con lo que presentó Federico. Si perdemos materia orgánica, el suelo pierde agregación, se va a compactar, vamos a tener poco drenaje, y para contravenir esa situación vamos a ponerle más laboreo y ahí vamos a entrar en un problema de desgaste. Hablando del ejemplo de hoy, yo les voy a mostrar unos valores, donde de acá tenemos un laboreo convencional, fíjense en los valores de materia orgánica que teníamos, de carbono orgánico, perdón. Después de un año de abonos verdes, llegamos a levantarlo, y después de 3 años consecutivos de uso de abono verde, volvimos a levantar. De alguna manera, esto intenta reflejar los datos que presentaba Federico. Es decir, después de un ciclo de abonos verdes que se había logrado levantar el nivel de materia orgánica, debido a que el cultivo extrajo nuevamente y mineralizó materia orgánica, no solo por el laboreo, sino por el hecho de cultivar, al terminar esa zafra volvió a caer. El agua. Este es otro aspecto que veníamos hablando recién. Acá tenemos una tabla que de alguna manera es una tabla hecha en Estados Unidos, pero que de alguna manera nos puede representar una idea. Ustedes ven que a medida que que aumenta la cobertura del suelo, o sea que nosotros dejamos más residuos cubriendo el suelo, ¿qué es lo que disminuye? La evaporación, la pérdida de agua. Esto puede ser fundamental para algún cultivo de verano, donde el productor, por ejemplo, tiene poca cantidad de agua, tiene que hacer la máxima eficiencia en cuanto al riego. Entonces, utilizando el riego por gotero, que ya de por sí usamos láminas pequeñas y gastamos menos agua, combinado con el uso de abonos verdes, puede ser con los residuos, puede ser una fuente
Una manera fundamental para ahorrar agua. Acá tenemos una gráfica, donde esto lo medimos en Las Brujas, en un sistema convencional, que son las rayas amarillas, y un sistema de laboreo reducido y abonos verdes, y ustedes ven el agua a 2 profundidades y ven que de alguna manera la línea verde siempre se mantiene por encima de la línea amarilla, excepto cuando llueve, por ejemplo. Y lo mismo cuando vemos el agua en profundidad. ¿Esto qué indica? De que de alguna manera nosotros estamos ahorrando agua, siempre mantenemos un sistema en el que las pérdidas de agua están de alguna manera contenidas. Otro aspecto fundamental es la temperatura del suelo. Hoy hablamos de por qué se cierran los estomas, por qué en la arena, por ejemplo, llega a cierta época del año y la papa no funciona más. Y es evidente, si en la arena hay 40 grados afuera, arriba o 50 arriba de la superficie, imagínense qué planta puede sobrevivir o qué planta puede funcionar en ese sistema. Cuando comparamos acá un suelo desnudo que tiene de mínima 26 pero de máxima 35,8, evidentemente que cuando llegan las plantas a esta temperatura cierran los estomas, no funciona más. Fíjense en lo que pasa cuando plantamos arriba de un residuo o medimos la temperatura en el suelo que tiene un residuo. 24 grados de mínima, 27,8 de máxima. Eso en pleno verano, me dio el 2 de enero. Entonces fíjense en que las temperaturas son muy parejas y la planta va a funcionar porque la temperatura del suelo es muy pareja, muy menor con respecto a la que se tiene en un suelo desnudo. La erosión, este es el otro aspecto fundamental del que veníamos a hablar, ¿no? Cómo de alguna manera nosotros podemos limitar esta pérdida de suelo, que no solo es suelo y nutrientes que se van junto con el suelo, ¿no? O sea, ese fertilizante que nosotros agregamos de más después de una lluvia de 200 milímetros como tuvo Federico, yo quisiera ver dónde fue a parar el nitrógeno ese. Es muy posible que esté en la cañada. Y si no está en la cañada, de la cañada pasa al arroyo y del arroyo nos contamina el río y ahí tenemos los problemas, como tenemos los problemas en el sur con el río Santa Lucía. Entonces, de alguna manera, esto también se liga con el cuidado del ambiente. Es decir, tenemos que evitar la erosión, no solo por la pérdida de suelo, sino porque los nutrientes no vayan al lugar indebido. Ese es un ensayo que tenemos en la estación experimental donde juntamos el escurrimiento tanto del agua como de los sedimentos y luego los mandamos a analizar al laboratorio para saber cuánto se pierde en un ciclo de cultivo dependiendo del volumen de lluvias que tuvimos y el tipo de cultivo que hicimos. Esto también es una tabla indicativa y se la muestro primero para que tengan una idea ustedes. ¿Cómo podemos ir reduciendo la erosión reducimos la erosión en función del porcentaje de cubrimiento del suelo? En la medida que nosotros cubrimos el suelo, evitamos que el golpe de las gotas de lluvia rompan la estructura del suelo y el suelo quede en posición de ser lavado, porque ese es el fenómeno. La lluvia cae, golpea el suelo, lo fragmenta y ese suelo que queda pronto para ser liberado o removido es llevado después por la escorrentía. Entonces aquí vemos de alguna manera cómo al aumentar el residuo, nosotros de alguna manera reducimos la erosión. Y ese es un poco el sentido de los puentes verdes que tienen en otro tipo de producciones, el sentido que tenemos nosotros de los abonos verdes. La horticultura, por el tipo de laboreo de suelo, por la intensidad de trabajo, hace que este problema de erosión sea muy, muy grave. Y estos son datos que tomamos en la estación experimental. En un sistema convencional, estos son los del 2012 al 2015, son kilogramos por hectárea de suelo seco, no de suelo mojado, y acá estamos hablando que en el sistema convencional de suelo desnudo perdimos 12 toneladas de suelo seco. Y en un sistema que utiliza abonos verdes, el laboreo reducido, llegó a 2 toneladas en ese periodo. Y esto es lo que se nos fue en los sedimentos. En esos sedimentos que ustedes veían en esa cajita, en el suelo seco, perdimos 29 kilos de nitrógeno por hectárea contra 6, 304 kilos de materia orgánica, que esto sí, ¿cómo lo reponemos? Porque esto es
la vida del suelo prácticamente, contra 62. El fósforo, los valores parecen marginales porque están pasados de partes por millón a kilos por hectárea, pero en realidad también hubo pérdida de fósforo. ¿Qué pasa con el escurrimiento, con el escurrido? Es el agua que de alguna manera acompañó esos sedimentos en la erosión. Ahí pensamos que se fue agua sola, no. Ahí se fueron también, de alguna manera, nutrientes que son esenciales para la planta y para sostener el cultivo, se fueron también junto con el escurrido. Por el sistema convencional pasaron 3.500 metros cúbicos por hectárea en ese periodo. Y en el sistema de laboreo reducido y abonos verdes, bueno, mucho menos. O sea que de alguna manera la cobertura del suelo hizo también, además de que infiltrara más agua. Y eso lo habíamos visto hoy en la gráfica de agua, de que incluso en profundidad entre los 40 y 50 centímetros, el sistema con laboreo reducido tenía más contenido de agua. Entonces, de alguna manera, no solo sale más agua del sistema, sino que también de alguna manera logramos hacer más reservas de agua en el sistema. Pero fíjense en lo que se fue con el escurrido, para que tengan una idea, 216 kilos de nitrógeno se fueron con el agua por hectárea, 42 contra 42 del laboreo reducido. En ese periodo, no estamos hablando en un año. Después, el fósforo total, 5 contra 3. O sea que de alguna manera nosotros estamos perdiendo nutrientes tanto por el sedimento que perdemos del suelo junto con el agua que va lavando el suelo, ¿no? ¿Dónde? En vianda orgánica. Porque en este sistema además usábamos estiércol y compost como fertilizante. Eso explica un poco el fósforo reactivo que sea más alto acá. ¿Ah? Bueno, ¿está claro por ahora? Otra cosa que... Sí. La pendiente de esto era 3%. Bueno, a veces uno puede modificar la pendiente, a veces tiene que trabajar uno con la pendiente que tiene. Lo que ahí vos podés modificar la orientación de los... Si tenés pendientes muy grandes, podés modificar la pendiente de los surcos o de los canteros, ¿no? La pendiente es difícil modificarla porque tendrías que remover mucho. Claro, eso también depende del cultivo. Hay cultivos que necesitan un cierto grado de pendiente para que salga el agua. Digo, no de repente 3% es la pendiente natural que teníamos. No es la indicada para trabajar. Pero bueno, tenemos que producir. Ahora después vamos a ver algunas fotos del trabajo. En el control de maleza es fundamental el uso de abonos verdes. Hoy hablamos de la alelopatía y acá tenemos algunos ejemplos en trabajos nuestros donde después de un residuo de girasol o de sorgo o de una mezcla, fíjense en el número de malezas cómo disminuye respecto a el testigo. Yo le iba a preguntar a Federico si no habían tenido problemas de malezas con el fertirriego, porque a veces el agregado de fertilizantes ayuda a que aparezcan. A la vuelta del tanque de dosificador, donde habitualmente volcaba después del pozo, 200% de crecimiento. Claro, yo le iba a preguntar, pero después se me pasó el tema, ¿no? Que, bueno, justamente por eso es que nosotros podemos combinar técnicas de repente. Si el fertilizante de alguna manera nos incentiva a que aparezcan malezas, y muchas veces no podemos carpir porque tenemos la línea de riego, tenemos la cinta, la podemos romper o lo que sea, bueno, si combinamos el uso de abonos verdes con el fertirriego puede ser una buena técnica. Esto también es igual, fue un cultivo de zapallo que hicimos en el 2008, lo mismo, el número de malezas en el sistema convencional supera siempre ampliamente porque de alguna manera los abonos verdes, tanto compitiendo por luz como por el hecho de que liberan sustancias alelopáticas, hacen un buen control
de malezas. Esto es una información que ustedes pueden conseguir, pero de alguna manera yo se las muestro porque muchas veces no sabemos qué abono verde usar. No sabemos qué hago. ¿Hago la avena porque todo el mundo hace avena o puedo usar otro tipo de cosas? Entonces, nosotros hemos producido esta información que está disponible, donde de alguna manera clasificamos los abonos verdes, que podemos utilizar las distintas especies, de acuerdo a su capacidad para distintas funciones. Por ejemplo, si mi problema es el control de malezas, bueno, hay unas que me ayudarán más a controlar malezas, ¿no?, que otras que me ayudarán menos. Entonces eso me permite a mí, de alguna manera, elegir qué abono verde es o yo puedo usar para mi problema en particular. Cada chakra es un mundo. Cada chakra no hay recetas en esto. En esto la única receta es no dejar el suelo libre, el suelo desnudo. Pero después lo demás, de alguna manera nosotros podemos ir buscando para las secuencias de cultivo, para la rotación que nosotros pensamos hacer, el abono verde que mejor nos favorece. Esto se lo muestro medio rápido porque está disponible esta información y bueno, llegado la inquietud, ustedes pueden consultarla y decir, bueno, mira, mi problema es, por ejemplo, la resiembra. Bueno, voy a tratar de buscar algún abono verde que tenga mejor resiembra o que sea que beneficie a los insectos benéficos. Entonces busco uno que vaya para ese lado. Bueno, acá lo mismo, ¿no? De acuerdo al reciclaje de nutrientes, al aporte de nitrógeno, al control de la erosión, como mejorador del suelo, etc. Después tenemos otro tipo de abonos verdes, en esto que también que tenemos que pensar, porque muchas veces nosotros queremos terminar el ciclo de rotaciones con una pastura permanente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pastura permanente podemos elegir que se desempeñe mejor en nuestras situaciones? Puede ser, yo qué sé, una pradera de dactilis, puede ser una festuca, puede ser un trébol blanco. Bueno, ahí tenemos también de alguna manera información clasificada de acuerdo al ciclo, a la capacidad de instalación, la capacidad de crecimiento, que esto es importante porque estamos también pensando de que el suelo tiene que cubrirse, si soporta el mal drenaje, si puede funcionar en suelos pobres, como estos que tenemos nosotros. Acá en el norte casi todos los suelos son de fertilidad natural muy pobre, entonces tenemos que buscar de repente, si al final del ciclo queremos instalar una pastura permanente, tenemos que buscar de alguna manera aquella que se adapte mejor a nuestras condiciones. Acá tenemos para las leguminosas, yo qué sé, tenemos el trébol vesiculosum, el ornitopus, yo qué sé, tenemos distintas alternativas para instalar. Acá tienes algunos ejemplos de cultivo de verano, pero planteamos, en estos cultivos de verano, con Vilaró, planteamos algunas ideas para que ustedes las piensen, para que sean el disparador. Esto es lo que realmente se hace hoy por hoy, una chacra vieja, enmalezada. Hoy había una de 20 años. Le llamaban chacra descansada, ¿de verdad? Pero tenía de todo, ya no había más pradera, no había más nada. Se le instaló un cultivo, puede ser cualquiera de estos de verano de acá de la zona, maíz, zapallo, boñato. Después que terminamos de ahí, ¿qué hacemos? Generalmente va barbecho, abandono, y vuelve de vuelta a cultivo. Y todos estos problemas que veníamos hablando, suelo frágil, excesivo laboreo, erosión, niveles bajos de potasio, fósforo, pH, todo esto motivado porque los propios niveles de materia orgánica son bajos, porque cuando tenemos un buen nivel de materia orgánica, el pH no es bajo, y el potasio tampoco es bajo, y el aluminio intercambiable deja de jorobar si tenemos buenos niveles de materia orgánica, porque justamente el bajo pH hace que el aluminio intercambiable sea un problema. Pero si nosotros logramos de alguna manera revertir esta situación o ir mejorando el suelo, de a poco vamos a tener que encalar menos. De a poco vamos a tener menos problemas de pH y a la larga vamos a tener de a poco menos problemas de aluminio. Bueno, problema de enmalezamiento. ¿Qué opciones tenemos? Y acá tenemos algunas opciones. Partimos de una pastura permanente, ya hecha, a esprofeso,
O podemos partir de una pradera que estaba vieja, abandonada, y empezar a trabajar con abonos verdes e instalar el cultivo. ¿Cuál es la propuesta que conversábamos con Vilaró? Que para este tipo de suelos, más de dos ciclos de cultivo hortícola no soporta el suelo, aunque de alguna manera vayamos intercalando abonos verdes. De alguna manera estamos obligados a pasar a un tipo de pastura con un ciclo más largo que permita un descanso. Y ahí tenemos que usar laboreo vertical, encalado, fertilización, en este caso por fertirriego podría ser, abonos verdes y la idea del laboreo reducido. Eso que le mostraba, la foto que le mostraba anteriormente acá, esto es papa y zapallo realizado en cultivo de cobertura con laboreo reducido. De alguna manera, todo esto son restos de avena que han protegido el suelo hasta el momento de la siembra y continuarán protegiendo el suelo hasta que el cultivo de boniato se desarrolle. De ahí, de alguna manera, acá la erosión no va a ser un problema y vamos a ver todas las ventajas que veíamos hoy desde el punto de vista de los abonos verdes. Este caso lo mismo es de un zapallo. Para papa, bueno, pensábamos en un esquema muy parecido a este. ¿Por qué? Porque la papa también se hace en un esquema también medio degradante desde el punto de vista del suelo. Entonces, cuando acá hacemos chacra vieja enmalezada, 10, 20 años. Papa de otoño, con suerte, le meten una papa de vuelta, 2 ciclos. No aguantan los suelos este tipo de secuencia. Ustedes vieron que de un ciclo al otro perdimos de 1,8 a 1,2 de materia orgánica, 0,6. Casi lo mismo que habíamos logrado subirla con los abonos verdes. La habíamos pasado de ¿cuánto? 0,9 a 1,8. ¿Estamos de acuerdo? Y perdimos de 1,8 a 1,2. ¿Se dan cuenta que perdimos la misma cantidad de materia orgánica que habíamos logrado subir con un sorgo? Y bueno, también con las mismas condicionantes. ¿Qué es lo que nosotros de alguna planteamos? Bueno, tratar de intercalar. Si no se puede empezar ya de una pastura permanente, ya de alguna manera preestablecida, podemos entrar con un abono verde de verano o podemos entrar con un abono verde de invierno. Pero cuanto más masa vegetal agreguemos al suelo, vamos a ver claramente los beneficios de la mejora. Y después, sí, después de 2 cultivos de papa, tenemos que irnos de ahí y volver directamente a la pastura permanente. Esto se lo tiro para que lo piensen. Ustedes dirán, este que viene con esa receta. No, esta puede ser una forma de hacer las cosas. De repente cada situación es diferente, pero yo lo que quiero llamarles la atención de que todo esto sea un disparador para que de alguna manera ustedes planifiquen y empezando a planificar, ustedes van a empezar a aceptar la utilización de los abonos verdes. Es lo mismo para una papa de otoño. Yo creo que ya no queda nadie que haga mucha papa de otoño acá, pero de alguna manera podemos de alguna manera ir intercalando abonos verdes y de alguna manera terminar siempre con un ciclo de pastura permanente. Maquinaria que podemos utilizar en este laboreo reducido. Bueno, cincel se empleó en el proyecto, creo que el resultado fue bueno. Se pudo mejorar el laboreo vertical en excelentes condiciones. Bueno, para la siembra podemos instalar los abonos verdes de distintas maneras, con una sembradora, sembrándolo a mano. Esto es lo que menos, de alguna manera, nos debería crear problemas. Con una beacon, hay distintas maneras. Después tenemos que ver cómo manejamos nosotros el abono verde. Es decir, después que creció el abono verde, ¿qué hacemos? ¿Lo picamos? ¿Lo enterramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, una posibilidad es usando este tipo de rodillos, que ustedes ya lo conocen, es de origen brasilero. Otra posibilidad es el romperrama. Ahora sé que hay uno acá y me alegro por todos ustedes, porque es una herramienta fundamental. Esto les va a servir para para cortar la guía de boniato, para picar los abonos verdes, para todo. La verdad que hicieron la compra del año. Y creo que habrán visto ustedes a través de los trabajos de Federico que ha hecho un muy buen trabajo.
Esto lo están usando los productores de los montes frutícolas. Si hay alguno interesado hoy o mañana en trabajar, en producir algún frutal, los productores están utilizando abonos verdes en la entrelínea, uno de los sistemas, y la chirquera sopla hacia un costado los restos que va cortando y los deja al lado del tronco del árbol, como forma de cubrir la fila de árboles. Bueno, esta es la vieja y conocida maquinita que nosotros tenemos. Esto es ya para, una vez muerto el abono verde, hacer una zona de laboreo reducido para colocar ahí la semilla o el trasplante o lo que sea. Incluso hay una máquina que hemos diseñado después de esta, que hay una cartilla ahí que la pueden hasta copiar si quieren. Esto es lo que están haciendo ahora los fruticultores. Han importado herramientas que trabajan cerca de la base del árbol. O sea, así como veíamos esa chirquera, han desarrollado otro tipo de herramientas para, de alguna manera, trabajar cerca de la línea del árbol para controlar los abonos verdes o algún otro tipo de vegetación. Acá vemos trabajando esta herramienta. Incluso algunas de las herramientas tienen un sensor que cuando toca el árbol se retrae y vuelve a la posición original. Y van trabajando acá bien cerca del árbol. Entonces eso que les permite de alguna manera usar los abonos verdes de manera más intensiva, lo más cerca del árbol. ¿Por qué? Porque el problema de los fruticultores más grandes es el avance de la gramilla. La gramilla les gana a los montes y le compite. De alguna manera, trabajando con abonos verdes en la entrefila, se logra un control de la gramilla. Ejemplos. Bueno, hablábamos hoy del zapallo. Este es un productor que apenas tenía riego. Ahí lo ven. Trabajando, es en un suelo arenoso parecido a los de acá. Bueno, boñato, que ya habían visto. Cebolla. Y acá vemos la sistematización de la chacra, que preguntaba el compañero sobre chacras con gran pendiente. Pero vemos algo que de repente no lo habíamos visto, y es, fíjense en lo que va acá. La combinación del riego por goteo con la utilización de los abonos verdes. Esto es tomate industria. Esto es, bueno, lo que veíamos hoy. Esto es morrón. Aquí ven las plantas de morrón. Se hizo un pequeño trabajito al medio, se colocaron las plantas. Federico debe saber de dónde es esto ya. Esto es papa. O sea, no hay ninguna ciencia. Nosotros estamos ahorrando agua acá, en verano. De alguna manera el agua, la poca agua que llueve, tarda en evaporarse, tarda en perderse y mantiene una temperatura estable ahí abajo y la planta sigue funcionando. Lo único que hay que tener cuidado con este sistema es que los insectos no se ganen ahí abajo. Insectos que de alguna manera pueden afectar tanto al tubérculo como a la raíz del boñato. ¿No? Boñato. En invernáculos, esto se ha hecho porque cuando trabajamos en invernáculo, ¿qué sucede? Mucho fertirriego, los nutrientes están concentrados en una capa muy pequeña del perfil y de alguna manera hay que eliminarlos, porque si no, como decía el Chopo, se producen desequilibrios en el crecimiento de la planta. Entonces, 5 minutos, pero me sobra. Eso no me asusta el acertijo. Vitivinicultura. Es tan antiguo como el agujero del mate. Hace años que lo vienen usando los productores de uva y vino en el sur. Y más recientemente, como yo les decía, los fruticultores. Los fruticultores están manejando los montes con la inclusión de abonos verdes al medio. Me decían que habían productores de pera en Ribera y de olivos. Acá era. Yo creo que este tipo de cosas puede colaborar para trabajar. Y bueno, pórtense bien, que no les pase como la urraca dentro de unos años, que uno le pregunta al otro cómo estaba el medio ambiente, y muchas gracias por asistir.